Saludos, saludos mi estimado hermano en Cristo, Martín Zavala de nuevo, director de la Escuela Apologética Online DASAM. El día de hoy quiero compartirte una enseñanza especial. Escuchaba por ahí que le hicieron una entrevista al arzobispo Xigluna, el arzobispo de Malta, que es el secretario adjunto también de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y me llamó mucho la atención porque ese arzobispo comentaba que él consideraba que era mejor que se quitara el celibato sacerdotal. De hecho, él ya se ha conocido durante los últimos años que él está promoviendo, que él considera que no es bueno que haya el celibato sacerdotal, que es mejor que sean sacerdotes casados. Pero me llama la atención y podemos aprovechar mucho para compartirte una enseñanza bien importante que debes de saber, porque él comenta que eso que él considera una de las razones principales es porque así se evitaría la doble vida que algunos sacerdotes llevan. Es decir, él cree que hay sacerdotes que hacen una promesa del celibato y la rompen y andan con una mujer, tienen relaciones con una mujer a pesar de haber prometido ser célibes. Entonces él piensa de una manera, lo voy a explicar ahora en unos segundos, pero ingenuamente, que si se casan entonces ya es la solución, porque ya van a estar casados y por lo tanto es quitar el celibato. ¿Por qué es bien importante lo que te voy a compartir hoy, hermano? A la hora de que nosotros como católicos hablemos algo de parte de Dios, tenemos que revisar no solamente la cuestión doctrinal, la cuestión de los dogmas de la fe, la cuestión de estar en sintonía con el magisterio de la fe, no solamente la palabra de Dios también, por supuesto, no solamente incluso la tradición apostólica, sino todo eso unido también. Tenemos que agregarle algo que parece que algunos ya olvidaron: el sentido común, número uno. Dos, la praxis, la práctica, la praxis pastoral, los frutos, más sencillo. ¿Por qué te comento esto? Es que eso ya lo he escuchado en otras ocasiones y esa es una mala razón para quitar o querer quitar el celibato o decir que es mejor que no haya el celibato. Primero te hago dos aclaraciones. En la Iglesia Católica siempre, no desde hoy, desde el principio, se fueron desarrollando dos grandes ritos: el rito latino, donde estamos nosotros, y los ritos orientales. Y en Oriente, los católicos han tenido siempre sacerdotes casados y solteros. Entonces, algunos parece que todavía no lo han oído mucho, pero siempre ha habido allá prácticamente sacerdotes casados y solteros, católicos. Y los obispos sí son solteros. Pero en el rito latino no, se fue quedando solamente el celibato. Entonces lo que él dice, y algunos promueven, es que en el rito latino nosotros, la Iglesia Católica de Occidente, todo el continente de América Latina, España, Italia, etcétera, es mejor, dicen, que se casen para que así no haya, como que él piensa, si son casados ya, entonces ya no va a haber ese problema de que sean hipócritas, falsos, doble vida, de que prometen celibato y estén con una mujer o anden con una mujer. Pues bien, primero, aclaración, recuérdalo, siempre ha habido esos dos ritos. Segundo, por lo tanto, no es un dogma de fe, así que recuérdalo, no hay problema. ¿Se puede cambiar? Por supuesto, no hay ningún problema. Es una disciplina eclesiástica. Por lo tanto, si todos los obispos en comunión con el Papa decidieran que se hiciera eso, o el Papa mismo solamente decidiera hacerlo en unión con algunos obispos, es una disciplina eclesiástica que puede cambiar. No hay problema. Es un consejo, de hecho, evangélico que se decide a seguir. Jesucristo lo dijo en Mateo 19, del 9 en adelante. San Pablo lo vivió y lo proclama, lo anuncia como algo mejor, incluso en todo el capítulo 7 que te recomiendo. Y en la historia de la iglesia siempre se fue desarrollando desde el principio el celibato como una de las mejores opciones de servirle a Dios. Así que, aún así, recuérdalo, no hay problema. El comentario es para que tú y yo sepamos ideas importantes que te acabo de decir cuando querramos enseñar o compartir con otros. Después de que alguien diga, ok, ya he investigado qué enseña la iglesia sobre este punto, lo que te decía es pensar, analizar, usar el sentido común y la práctica pastoral. ¿Por qué esa situación, ese comentario del arzobispo de Malta, que desgraciadamente es secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe? Digo desgraciadamente porque no debería de comentar algo así si está en ese puesto tan importante. La Congregación para la Doctrina de la Fe, que sacó recientemente, que tanta polémica se hizo por la Fiducia Supplicans, el documento que ya hemos platicado. Pues bien, ¿por qué es muy malo? Y nada más por dos cosas, hermano. Una, sencillo, sentido común. Si eso fuera la solución y si alguien piensa que es la solución, entonces el mundo. ¿Por qué hay casados entonces en el mundo que queremos servir a Dios? E incluso los que no sirven a Dios, hay casados que sin creer en Dios, incluso hay casados que llegan a cometer adulterio y engañan a la esposa. Porque hay seres humanos casados, cristianos, católicos, de cualquier situación,
y que aún así, a pesar de estar casados, engañan a la esposa. Entonces ya no tiene sentido común el argumento que está usando. Si se casan, ya no van a andar haciendo eso porque van a tener una persona, una mujer, y ya no van a violar el celibato. No van a tener doble vida. No, el problema de la doble vida no es por ser célibe, porque también el casado puede caer en ese error. Cualquier casado. Por lo tanto, si se cae en ese error, no es cuestión de que si estás casado o soltero, es cuestión de la fidelidad. Fidelidad a Dios. Eso es lo que tendríamos que centrarse. Cualquiera que hable sobre este tema, lo primero no es, vamos a ver si con eso se quita que haya sacerdotes que al casarse ya no van a andar con una mujer. ¿Van a ser después casados? Sí. Adúlteros también. Sí, como lo hay. De hecho, ¿por qué digo como lo hay? Porque hay pastores protestantes adúlteros. Es la segunda cuestión. En la praxis, si uno analiza y compara con la praxis, con la práctica, Jesucristo dijo, por sus frutos los reconocerán. Entonces los frutos o práctica son un elemento de análisis, de pensar, de discernimiento cristiano que no podemos olvidar, hermana y hermano. Si alguien dijera entonces, se soluciona eso, es el mismo argumento que decían, y muy mal aplicado, cuando algunos llegaron a decir, los sacerdotes, algunos o muchos, los que sea, eran homosexuales los que cometieron abusos de niños, y por eso entonces que se casen y ya no va a haber abuso de niños. Otra vez, el mismo error. ¿Por qué es falso eso? Porque también en las iglesias protestantes hubo miles de abusos de niños pedófilos y eran casados. Entonces el problema no es si se es casado o célibe. En este caso, la opinión desgraciadamente de un arzobispo nuestro de Malta que tiene esta posición no es nada correcta. Tenemos que pensar siempre, recuérdalo, no solo con la Biblia, no solo con el magisterio de la iglesia, no solo unido al Papa, sino también siempre con el sentido común y con la práctica, comparar. Si alguien tiene una empresa, lo primero que hace es un análisis comparativo, es con la competencia. Tú vas a hacer algo, tienes que ver cómo está la competencia. En este caso, se nota en la práctica qué están haciendo otros. Obvio que no hay resultado. Ese análisis es muy simplista, muy infantil decir, si se casan, se soluciona todo, por lo tanto que no haya celibato. No, el celibato es un don precioso que Jesucristo dejó y que miles de católicos sacerdotes lo llevan y lo han vivido durante muchos siglos. Y para mí, si mi opinión dijera que fuera, que siguiera así. De hecho, en realidad en muchísimos lugares, cuando se habla, los que hablan de vivir el celibato, lo hablan con alegría, con gusto, con entusiasmo, porque igual que San Pablo dicen, saben que no están divididos, como San Pablo decía, el hombre casado está dividido. Exactamente, hermano, el celibato es una bendición de Dios. Si se llega a cambiar, no hay ningún problema, no es dogma de fe, pero tampoco que se haga por cualquier razón infantil o superficial o con poco análisis o incluso en contra de la praxis que ya se está realizando en otros lugares que se ve que no da resultado. No. Si alguien, repito, piensa que de esa manera se van a solucionar los problemas con un sacerdote casado, no se sabe qué se está metiendo, no conocen toda la vida del matrimonio, que hay que seguir luchando igual, aunque estemos casados, no importa si es célibe o casado, no. Recuerdo una anécdota rápida que te digo de un hermano que dijo, si alguien se quiere salir del seminario, le dijo a un padre, mándenmelo, le dijo el hermano casado, le dijo al padre, ¿y qué va a pasar? Dijo, mándame el seminarista, yo le platico lo que es de verdad la vida matrimonial y mire, se regresa rápido al seminario, porque es igual de difícil. En realidad son vocaciones, y si es una vocación, no es entonces estar viendo cuál es el resultado, sino qué es lo que Dios nos llama y cómo alimentar ese llamado. En este caso, el celibato, que es una bendición especial que Dios regala a algunos. San Mateo 19, del 9 en adelante, y 1 Corintios 7, todo el capítulo 7 es hermoso, bellísimo, acerca de cómo es la mejor opción servirle a Dios de esa manera. El que está así, dice San Pablo, que se quede así, y el que no, se aguante, y no puede, que se case. Pero él sabe que son dos vocaciones, y por qué entonces quieren quitar algunos de esos, si es un regalo especial. Al contrario, es mejor, en vez de querer quitar con un simple análisis sin mucha profundidad, ver la vida espiritual profunda de ese llamado, para que así dé mucho más frutos en abundancia, como lo ha hecho en muchos santos que han vivido el celibato también. Así que ánimo, mi hermano, mantente firme, sigue formándote, recuérdalo, búscanos en defiendetufe.com. Si no te has inscrito, si ya te inscribiste, adelante, no te desanimes. Y si deseas algunos de los libros que yo he escrito, gracias a Dios, búscalos ahí en DASAM, defiendetufe.com. Son 21 libros, gracias a Dios, 22 libros que he escrito, unos yo solos como autor, otros como coautor también, pero que todos sean para formación, crecimiento en la fe. Recuérdalo, o te formas, fácil, o te formas o te deformas, o te formas o te deformas.